Saludos y buenas noches a todos nuevamente. Estamos aquí para la novena y última reunión del seminario Antígona y Sócrates, Tragedia, Lealtades, Desafíos, Polis. Este, poco para redondear la conversación que hemos estado teniendo durante estos últimos cerca de 3 meses. Conversaciones que han sido pues, muy ricas, muy entretenidas, muy enriquecedoras. Pues nada, nosotros la reunión de hoy para tratar de, no sé si redondear la cosa es la expresión adecuada, pero para ponerle un coto, si no final, final, por lo menos sí final en términos del seminario a lo que queríamos pues tratar. Nosotros, eh, como yo les comentaba a comienzos del seminario, en septiembre, eh, para mí era exploratorio, en el sentido de que yo llevaba o llevo más bien, déjame no decir que es algo que ya no tengo contemplado, pero yo llevo por lo menos desde el 2014. Ve, aquí está Jesús Manuel. Disculpen un momento. Jesús, disculpe, perdón, repite ahora. ¿Estás ahí? Ah, sí, ¿te vas a conectar? Jesús, ¿me escucha? Mira, ¿te vas a conectar al seminario? Que si te vas a conectar al seminario, déjame mandarte el enlace, por si acaso es que estás dando el enlace que no es. Déjame, espérate, si te voy a mandar, pero, pero déjame buscar, ¿cómo tú accedes a la reunión? ¿Por el teléfono? Ok, pues te voy a mandar el enlace directo a la reunión por un mensaje de texto y le das ahí y se supone que te abre automáticamente en la aplicación. Si te lo acabo de enviar, trátalo ahora y cualquier cosa estoy pendiente, ¿está bien? Dale, brother, un abrazo. Perdón, estaba diciendo que pues yo llevo desde el 2014, desde un poco antes, pero más o menos, de hecho sí, desde antes. Llevo desde el 2010, 2011, tratar, como merodeando en aquel entonces en mi mente era un segundo proyecto de investigación grande, abarcador, eh, como el que llevé a cabo, pues, digamos, en virtud de la tesis doctoral y luego el libro de Gramsci. O sea, yo quería, cuando yo salí de publicar la primera edición del libro de Gramsci en el 2010, yo como que, poco metafóricamente, miré a mi alrededor y dije, bueno, yo tengo tantos intereses particulares y quería hacerme de un otro gran proyecto de envergadura en términos de investigación. Y en ese momento, pues, uno de los temas que a mí siempre me habían apasionado, pues, es el pensamiento político antiguo, griego particularmente. Y, y pues, dentro de, nada, me dediqué a leer de una manera mucho más concienzuda y dirigida al respecto de ciertos temas. Y de ahí salieron, pues, dos breves artículos para revistas académicas que luego, juntado con un tercero, formaron lo que fue un librito que en aquel entonces en mi mente, el librito del 2014 sobre el idiota llamado Sócrates, es un librito que pretendía ser una especie de, casi como que book proposal para un libro, para el libro más amplio, ¿verdad? Y pretendía hacer una reflexión más sostenida sobre el tema de la democracia en la Grecia antigua y cómo se empezaba a reflejar
la preocupación o el tema de la democracia en términos discursivos en aquel entonces, principalmente a nivel teórico y filosófico, pero también pues a través de la poesía, ¿no? De la tragedia y demás. Y pues en ese proyecto pues, había un capitulito que tenía que ver con, pues, con el juicio de Sócrates, la base de eso pues, fue el artículo sobre Sido llamado Sócrates. La, Otro capítulo que tenía que ver con el proceder filosófico de Sócrates y cómo a pesar de sus propias intenciones podía ser visto como que tenía incidencia sobre la política y sobre un posible enriquecimiento de la cultura democrática. Como parte de esa reflexión o parte de ese proyecto más amplio, me hubiese gustado pensar, sí, te escucho y te veo, Jesús, ahora sí. Me hubiese gustado pensar que iba a haber un capítulo en torno a la tragedia como expresión discursiva de la teoría política en ese entonces, y otro bastante nutrido, el cual había empezado a hacer las lecturas, bastante lectura al respecto, y fue sin embargo el que no, sobre el cual no escribí nada. ¿Acaso una que otra nota al calce, tal vez, en esos artículos que sí llegué a publicar? Un capítulo más nutrido sobre Protágoras como figura pionera de la teoría política democrática. Entonces, pues nada, me retrotraje tan atrás como al 2010-2011 porque, pues digamos que ha sido ese proyecto ha estado, lo he tenido en mente desde ese entonces, ¿no? Y siempre digamos que se aplazaba o se desplazaba el yo trabajar en él, pues por obligaciones de la carga de trabajo académico en ese momento o en distintos momentos, la carga de trabajo de administración académica más dar clases, más la vida personal de uno, más pues se inmiscuían a veces otros intereses y uno perdía la atención y bregaba con otras cosas. El Gramsci como tema de trabajo y estudio pues siempre está presente pues también siempre se colaba y pues nada, todo esto para dejar de retrotraerme tan atrás, pues, volviendo al seminario, todo esto para decir que yo quería, o sea, usar el seminario para mí, para Manuel, para el recurso de este seminario. Para mí, yo quiero usar el seminario como una manera de obligarme a pensar, a volver a pensar de una manera más o menos detenida sobre esos temas que llevaban ocupándome bastante espacio en la mente desde el 2010 como posible proyecto de libro o de conjunto de ensayos y demás. Este, y pues digamos claro, la exploración es amplia, pero para facilitarme la cosa a mí, pues utilicé como punto de partida pues dos textos que yo conozco pues, bastante bien dentro de todo, ¿no? Más el de Platón que el de Sófocles, pero dos textos que conozco bastante bien, que he enseñado en el pasado, sobre los cuales he leído bastante, que me sirvieran, digamos, pues, me brindaron la comodidad para entonces, a partir de ahí explorar otras cosas, qué sé yo, pensarlas. O sea, que digamos que yo empecé este seminario sin saber cómo iba realmente a correr la cosa, pues, porque estaba explorando. O sea, y a veces pensé, y claro, como he tenido como tengo otras responsabilidades, pues no he aprovechado tal vez al máximo el el rendimiento que estoy teniendo en términos intelectuales del seminario. Sí hay veces que cuando me pongo a pensar en asuntos para conversar en las reuniones, me cojo desarrollando bien preliminarmente una idea al respecto de algo que puede tal vez guiar lo que pudiera ser eventualmente la redacción de un texto, o tratar de adelantar alguna especie de investigación. Pero no he llegado a tanto, pero que nada, que era exploratorio y que
Y que nada, las conversaciones que los compartires y las conversaciones que hemos tenido, no obstante eso, pues me han sido bien, bien enriquecedoras. Ahí me perdí en el hilo del pensamiento, pero nada. Nosotros discutimos entonces dos textos fundamentales, ¿no? Antígona de Sófocles y la Apología de Sócrates de Platón. Este, Sacamos distintas consecuencias de los textos, tanto en términos históricos, del contexto en el que se elaboraron las obras, se presentaron, las figuras de sus respectivos autores, sus respectivos protagonistas, y hemos tratado de pues, temas particulares. El título tan amplio del seminario, si bien de entrada pretendía ser una manera fácil de decir un montón de cosas a la ligera, sin tener que estar precisando tanto. Sin embargo, creo yo que se le ha hecho justicia, ¿no? El título es Antígona y Sócrates, tragedia como forma y como fenómeno y acontecimiento, tragedia, lealtades, desafíos, y todo toma lugar dentro de una determinada polis. Y nada, este, hemos estado hablando de estos temas. Se me ocurre, este, rescatar algunas cosas que había planteado en la reunión anterior. Eh, es cierto que, y me incluyo, es cierto que siempre se insiste mucho en que esta distinción entre lo público y lo privado, como es concebida actualmente, pues es un fenómeno bastante moderno, ¿no? Y que muchas veces asociamos al advenimiento al mundo y a la historia de las ideas como parte del mundo del liberalismo. Liberalismo político, primeramente. Eventualmente el liberalismo en términos de sus manifestaciones económicas y así subsiguientemente. Pero la realidad del caso es que la distinción entre lo que hoy llamaríamos la esfera pública y la esfera privada, pues también está presente pues en estos textos, por ejemplo, en la vida de los antiguos. Y es una distinción simbólica, pero real, o sea, simbólica, pero simbólica, pero no por eso menos real y no por ello con menos manifestaciones materiales, alrededor de la cual giran en gran medida los conflictos fundamentales de ambos textos en cuestión, Antígona y la Apología de Sócrates. Y de alguna manera, en ambos casos, en ambos textos, es el cómo se han transgredido, en el caso de algunos a conciencia, en otros casos, el cómo algunos han interpretado cómo se han transgredido esas fronteras entre lo público y lo privado, lo que ayuda a explicar el desenlace de los acontecimientos. ¿Ah? Habría que decir que, claro, hay una distinción que hacer en cómo Antígona encara esa distinción entre la esfera pública y la esfera privada, a cómo se encara, pues, por ejemplo, cómo la plantea Sócrates en la Apología. Porque en el caso de Antígona, más allá de que la obra toma lugar en una ciudad que no es democrática, mientras que Sócrates está anclado en una democracia, en el caso de Antígona, la transgresión pudiera leerse como mayor en la medida en que una cosa es tu oral de la esfera pública y la esfera privada como hombre, ciudadano pleno de la polis, que es el caso de Sócrates, y otra como, pues como una mujer que ni tan siquiera hubiese tenido los mismos derechos que un hombre, ciudadano pleno en una democracia, pero en el caso de Antígona, como una mujer en un espacio que además no es democrático. Este, o sea, eh, digamos que la esfera pública está fuertemente marcada por lo masculino.
eh, mientras que la privada, pues por lo femenino, eh, y eso pues, queda literalmente claro en Antígona. En el caso de Sócrates, Sócrates es hombre, pero no es casualidad que dos o tres de los sobrenombres o asociaciones a las que se le dan a Sócrates es con figura femenina. ¿Verdad? Sócrates él mismo, de hecho, Sócrates mismo se apropia para describirse a sí mismo con la figura particularmente de la partera. ¿Verdad? Este, claro, en el caso de Sócrates, él sería la partera, pero pues, del conocimiento, ¿no? El intento del conocimiento, de las ideas. O sea que aún en Sócrates, en donde la cuestión pública y privada está asumida desde la perspectiva de un hombre ciudadano pleno, se deja entrever la cuestión del elemento más femenino supuestamente en la esfera privada versus la pública en Sócrates porque volvemos. O sea, y son muchas veces las que uno ve que a Sócrates se le acusa o se le ataca o sea, por elementos disque femeninos o cosas de esa índole. Al punto de, como acabo de decir, él se apropia de alguna de esas asociaciones. Este, de la, en el caso de Antígona, como creo que dije varias veces en la reunión anterior, la transgresión, la lealtad está clara. Bueno, pero perdón, la legitimidad de la lealtad no está muy clara, pero la lealtad de Antígona está clara que es que es a su hermano, ¿no? Uno podría decir a su familia, pero es a su hermano, a uno de sus hermanos en este caso. Digo que la legitimidad no está tan clara porque ella, o sea, otra forma de decirlo hubiese dicho que su lealtad radica hacia las llamadas leyes no escritas o leyes divinas, pero como hemos conversado varias veces o cuestionado varias veces, la misma Antígona a veces parece flaquear en si está o no está interpretando bien las llamadas leyes no escritas o leyes divinas, al punto que no está segura si los dioses van a justificar los actos que está cometiendo. Así que en última instancia, si eso lo pusiéramos en duda, sabemos por lo menos lo que no está en duda es que su lealtad, por lo menos de la boca para afuera, es con el hermano. Este, y los desafíos, por otro lado, pues son muchos, ¿verdad? Tienen muchas capas. En el caso de Antígona, a la ligera sí, pues está el desafío al decreto o a la orden dictaminada por el que manda, que es Creonte. O sea, que está el desafío al ordenamiento de la polis. Pero como el que manda en esa polis es Creonte, el ser humano Creonte, pues el desafío a la polis implica un desafío añadido, que es el desafío a la figura del padre putativo, el padre simbólico. Porque recordemos que Antígona, para todos los efectos, está siendo criada o mantenida o viviendo con Creonte y los suyos después de los acontecimientos trágicos de su familia, ¿no? Y la muerte de Edipo y toda la vuelta. O sea que Antígona está desobedeciendo la ley de la polis, está desobedeciendo la ley del patriarca eh, y está entonces, por lo tanto, a la misma vez, tanto cometiendo una transgresión dentro del espacio limitado de lo privado hogar, del oikos, porque, ¿verdad? Como lo describen a veces algunos de estos filósofos antiguos, en la relación de la familia nuclear, ahí no hay democracia, el padre es el rey, es el que manda, es el monarca, pues ella está desobedeciendo ese ordenamiento, pero en términos políticos, al desobedecer el dictamen o el decreto de Creonte del jefe de Estado,
No es cualquier desafío, es un desafío mucho más rico porque al ser una mujer la que lo lleva a cabo, pues está transgrediendo esa frontera de que la cuestión privada es la más apropiada para la mujer, mientras que la esfera pública es la más apropiada para el elemento masculino. Este, o sea que incluso, perdóname, incluso, está bien, eso por lo pronto. En el caso de Sócrates, yo no sé si la palabra transgresión es la más adecuada. Habría que ver si, si la fuerza que en mi mente tiene la palabra transgresión le aplicaría el Sócrates, el que la gente entendiera que Sócrates se entrometía, o sea, se obstaculizaba la relación de mentoría entre padre e hijo al él supuestamente ejercer una influencia abultada o desmedida sobre esta supuesta juventud. Eh, Habría que ver si le cabe a la palabra transgresión, perdón, habría que ver si cae la palabra transgresión cuando uno piensa en el desafío de Sócrates a los mores, a los valores, eh, a la jerarquía de valores dominantes de la cultura en la que vivía, ¿no? Ese supuesto desgano, ese supuesto desdén a la riqueza material, al prestigio, a la buena reputación, al bienestar material y todo al poder y todo lo demás. Habría que ver si eso cualifica como una transgresión. Este, pero cualifica o no, si no cualificara como poco, es una puesta en entredicho, pues de costumbre tenida en la ciudad. Eh, la lealtad de Sócrates habría que ver en dónde ubicarla. Este, no sé si la lealtad sería tan sencillo como ubicarla en su afán por la verdad, la virtud o la justicia. Este, eh, no estoy seguro, no me queda claro. Este, bueno, la justicia, claro, pero cuando hablo de la justicia, o sea, dije la verdad, la justicia, puedo decir la virtud, pero a menos de sus diferencias, por lo pronto estoy homologándolas como partes de la misma cosa a la que aspira Sócrates a tener en mente en vida. Eh, en términos políticos, no hay una transgresión, en términos estrictamente políticos, no parece haber una transgresión como si lo hay con Antígona, porque Sócrates, como vimos particularmente en la reunión anterior cuando discutimos el Critón, Sócrates se somete al proceso, Sócrates se somete a las reglas de juego. Este, eh, donde Sócrates mismo te dice las dos veces o las dos instancias en las que incumplió con una encomienda y supuestamente incumplió en virtud de que quería siempre actuar con justicia, que es cuando, la primera de las veces cuando desistió de formar parte como juez en la toma de decisiones del juicio en bloque a los 10 generales a cargo de la expedición de las Alginusas, y la segunda ocasión cuando decide no ir con otros acompañantes a arrestar
este, a un enemigo del régimen de los 30 tiranos. Este, pero más allá de esas dos instancias, pues Sócrates, por lo menos en lo que le ocurre a él, pues Sócrates no violenta, Sócrates no viola la ley, o sea, o los entendidos, ¿no? Las normas. Sócrates se somete al proceso. Eh, en todo caso, parecería Sócrates querer decir que los que están transgrediendo, pero ya no a la ley, sino a la justicia y a la virtud y a la filosofía, pues es el demos que lo condena, o aquellos que votan a favor de su condena. Eh, ¿Algún comentario sobre lo que he dicho hasta el momento? Sí, déjame decir, ¿puedo decir algo? Sí, sí, sí. Bueno, quizás él no considera que él es transgresor desde la perspectiva que tú lo presentas, pero sí la sociedad y quienes los condenan entienden que sí transgrede. Y fíjate que cuando hay ese conversatorio de decirle al final, bueno, el mismo el conversatorio que tiene, y si tú aceptaste estas cosas de la sociedad y aceptaste que te cuidaran a tu madre, todo ese tipo de cosas, en ese sentido es como si yo estuviese poniendo mi posición en que yo te puedo acusar y tú transgrediste esto. Y ahí entonces, partiendo de eso, es que él dice, pues entonces yo debo aceptar las decisiones. Yo entiendo que quizás, como tú dices, él no se entiende transgresor desde una perspectiva, porque él dice, bueno, yo voy a cumplir lo que yo debo hacer desde el lado de como tú razón tienes, de la justicia, de lo que es la verdad. Pero los que lo acusan sí consideran que es un transgresor. Y es transgresor a esa sociedad porque él eh, no obedece a aquellas cosas que él participó y gozó y que ahora le están sacando en cara, ¿verdad? Pero tú antes no hiciste, no te quejaste, no hiciste esto, sino que lo aceptaste. En ese sentido, yo te acuso de ser transgresor. Eso es lo que pienso. Sobre la cuestión de la transgresión, ¿qué tú crees? Yo creo que... Porque entonces un segundo, Sí, para, sí, sí. y él, pero dentro de eso mismo, quizás él no se considera transgresor por lo mismo de que él considera de que está haciendo lo que sus convicciones, su lealtad a sí mismo, sus convicciones de justicia y verdad, pues lo obligan, lo invitan a actuar de esa manera. Por eso en parte se entiende, o yo por lo menos entiendo la decisión que toma al final que dice, no, 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 yo debo aceptar no escaparme, etcétera, etcétera, yo debo aceptar lo que es desde mi perspectiva a lo que me invita a mis convicciones, aceptar la ley. Ajá. Yo creo que, sí, sí, no, te entiendo. Yo creo que, fíjate, un poco jugando con lo que le dicen las leyes a Sócrates, como, como el sistema, como el ordenamiento democrático le Ajá. permite a Sócrates el que él trate de convencer a las reglas de juego de que están equivocadas, o sea, como las reglas de juego, perdón, el ordenamiento le permite a Sócrates el convencer de que la cosa está mal y de que lo que él está planteando es correcto. En el caso del juicio, eso implica que Sócrates se somete y como parte del proceso, pues Sócrates tiene una, dos, pero bueno, tiene una oportunidad para defender su causa, ¿no? Y que si nos hemos de llevar por la votación y por el diálogo, pues no obtiene, o sea, no logra convencer a la mayoría de la justicia de su causa.
Porque la mayoría, aunque por poca diferencia, pues vota por su culpabilidad. Pero digo esto porque como Sócrates se somete al proceso, y el proceso le permite él tratar de convencer sobre su parecer a la mayoría del demos allí reunido como jueces, pues no se da la posibilidad de la transgresión más radical en el sentido literal, porque, o sea, es decir, el desafío no deviene en transgresión. ¿A qué me refiero? Porque el desafío queda planteado en el juicio cuando Sócrates le dice a la gente, si ustedes me dicen a mí que ustedes estarían dispuestos a dejarme, eh, a dejarme en libertad, siempre y cuando yo desista de vivir la vida como la he vivido, sin cuestionarlos a ustedes, sin procurar lo que yo procuro y tal más cual, sería como condenarme a la muerte porque yo nunca voy a dejar de hacer lo que yo siempre he hecho, ¿verdad? Que la transición sería, perdón, la transgresión, por ejemplo, una transgresión más, en el sentido más literal de la palabra, hubiese sido, ok, Sócrates, el castigo, en la segunda parte, el castigo va a ser que tú nos pagues 30 minas de plata y que el resto de tus días te estés quieto. O sea, deja de estar cuestionando a la gente en público, deja de estar fustigando, deja de estar tal más cual. Y Sócrates entonces haber pagado las 30 minas de plata y después seguir haciendo lo que supuestamente siempre hacía. Ahí sí, Claro. ¿verdad? Y eso queda planteado hipotéticamente, en el sentido del desafío, porque lo dice, ¿no? Si ustedes plantearan eso, es como condenarme a la muerte porque yo nunca voy a hacer eso. Y ahí Claro. está el desafío. Pero claro, pero como forma parte de un proceso ya establecido, el proceso corre. Dice, ok, tú lanzas el desafío en el proceso siendo sumamente irónico ¿verdad? Y tirando cuanta pullita y cuanto ataque y toda la vuelta. El proceso corre, se vota y se adjudica, y se adjudicó. Eh, y en ese sentido, parte de eso pues queda como desafío, no como una transgresión literal. Y Coincido con. ahora sí puedo entender, o sea, sí puedo comprender si te capté bien al principio de tu comentario, el que se pudiera tratar de proyectar por parte de los querellantes, el que Sócrates sí había transgredido las normas, los valores de la comunidad, que en parte por eso lo llevan a juicio. Y eso yo lo puedo tener perfectamente claro, braqueteando o dejando de lado las posibles explicaciones que tienen que ver con el contexto histórico-social, de motivaciones políticas. Si nos fuéramos a dejar llevar al pie de la letra por la cuestión del texto, pues eso yo lo puedo entender, porque entonces, ¿qué es lo que te vienen a traer los querellantes? Pues este tipo es un corruptor de la juventud, este, y un corruptor de la gente en general, porque está sembrando ideas locas religiosas de dioses que no tienen que ver con nosotros y toda esa vuelta. Y en ese sentido estaría irrumpiendo con la cultura hegemónica, ¿no? O con las normas que tiene establecida la ciudad. Eso sí lo puedo entender. Eso sí lo puedo ver, quiero decir. Ajá. En ese sentido, bueno, pues sí, estoy de acuerdo contigo, pero en ese sentido, el que asume para señalarlo está entendiendo que él es un transgresor. Y sobre todo yo creo que se lo asigna cuando dice, ah, pues tú has participado de todas las actividades, de todo lo que se ha dado, no te has quejado. O sea, que has vivido convenientemente y de cierta manera en este momento estás utilizando la situación a tu favor. Entiendo algo de eso. Entonces hay otra cosa, él tiene una visión aristocrática del conocimiento, ¿verdad? Porque Eh, él dice, eh, ajá. ¿ah? Continúa, yo te digo ahora, ajá, continúa. La chusma, el pueblo, esa gente que no tiene el conocimiento, no me voy a hacer partícipe de ellos, por lo menos en la traducción mía. El que no, él le llama como, no tienen el conocimiento apropiado, o sea que él se distancia desde una perspectiva un poco, yo entiendo, aristocrática, ¿no? ¿Me corrige? Sí, o sea, sí, no, o sea, sí y no, o no y sí. Y no son racionales. Eso es como O esa sea, plebe.
Lo que pasa es que mi respuesta así, bien general y abarcadora, es que sí, o sea, si tú lo que quieres decir con que tiene una concepción del conocimiento aristocrática, en la medida en que el cultivo del conocimiento solo se le va a dar a un grupo selecto de personas, pues sí, en ese sentido sí. Y en el caso de Platón no hay duda. En el caso de Platón no hay duda. Bueno, puede haber alguna duda, pero en términos generales no hay mucha duda. Pero en el caso de Sócrates, en términos generales uno podría decir eso, pero si nos vamos al pie de la letra, si alguien te quiere contradecir eso, te va a decir, ah, pero no, porque mira, por ejemplo, la teoría de la reminiscencia en el Menón. Según Claro, Sócrates, todo el mundo tiene almas que han sido infinitas, han vivido infinitas veces. Por lo sí, tanto, lo saben, aprenden todo en algún momento dado y sencillamente lo reprimen cuando reencarnan y cualquiera, ¿verdad? Y ahí el ejemplo, digamos, lo que contradice el planteamiento que tú sugieres o levantas es que en ese diálogo que hace Sócrates para rematar el punto, no lo prueba con Menón. Bueno, empieza con Menón, pero Menón se aturde y se quita. Pero con quien prueba el argumento, con quien supuestamente prueba el argumento, Sócrates es con el esclavo, el sirviente de Menón. Entra en toda esta serie de ejercicios en sí, los cuales se termina concluyendo de que hasta el sirviente, si es llevado claro, enabled, ¿no? Si es conducido, inducido por un interlocutor, en este caso la partera que es Sócrates, puede también acceder al conocimiento, que no es otra cosa que recordar, según el planteamiento. cierto, sí, Pero, habiendo dicho eso, pues, pero, o sea, por más que uno diga que yo he hecho ese argumento mil veces, ¿no? Hay tal cosa como cierta demofilia en la teoría del conocimiento de cierto Sócrates. Pero pues, por otro lado, hay una constante también de un ataque con el demos, como esta hidra de múltiples cabezas, ¿no? Que es bruta, que es ignorante, que te va a acabar porque es que no saben otra cosa que dejarse llevar por las apariencias y por el falso conocimiento y por las opiniones y por las sandeces. O sea, que están esos dos ánimos presentes en Sócrates. En el caso de Platón está mucho más resuelto. En el caso de Platón es pues, la expresión que tú usaste, en el caso de Platón está mucho más claro de que la concepción del conocimiento es mucho más aristocrática que en Sócrates. pero a mí bueno, yo estoy de acuerdo contigo y coincido contigo en el conocimiento que tú lo explicaste, ¿verdad? Cuando dice se paga por aprender, etcétera, etcétera, ¿te acuerdas, verdad? Que tú explicas. Y en el sentido de cuando tú pagas por aprender, pues todos podemos aprender, ¿verdad? Pero también él señala cuando dice, pues los dioses o la diosa o el sueño que tuve o yo soy de cierta manera, pues soy un designado, un qué sé yo, ¿no? Ese sueño que cuenta por el cual no se puede ir hasta 3 días porque la diosa, el sueño que tuvo. Y pues de esa manera, esa visión que se tiene de los escogidos, de un escogido, del que tiene una comunicación. ¿Te acuerdas dentro de toda la tradición griega? La pitonisa, la de Cumas, esa persona que se comunicaba y que era específicamente con los dioses, que tenía un sueño, que decía, pero no es todo el mundo, no es el común general. Había que tener a alguien ahí específicamente para que hiciera ese diálogo entre el Dios y luego me lo explicara. Que de cierta manera es una visión no aristocrática, religiosa aristocrática, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, con el caveat ¿ves? O sea, que yo sé lo que tú quieres decir. Lo que pasa es que hay textos que contradicen directamente lo que estás planteando. Ok, Pero entiendo, porque pues es que tú, o sea, no es que tú sabes que él piensa así, pero es que yo puedo visualizar por el peso de gran parte de los textos que sobreviven, ok. que claro, que por más que él diga en el diálogo menor o más que diga en un diálogo o un texto menor o lo que sea al respecto de que todo el mundo puede conocer, de que pues, es verdad que todo el mundo puede conocer, pero Sócrates se pasaba con los ricos nada más.
Sócrates se dejaba agasajar por, tú sabes, por los hijos de la oligarquía, o por lo menos ese Sócrates de esa última etapa de la vida. O sea que, eh, y por otro lado, sobre eso que dijiste, y esto obviamente, esto es una pura conjetura de sentido común mía, pero claro, que participa de un sentido común distinto al de esa gente, pero pues yo parto de la premisa de que Sócrates sabe más que eso y que todo este cuento de pitonisas y los dioses y el animismo y todo, todo es cuento de camino, y Sócrates sabe que son cuentos de camino. O sea, tan es así que en la misma apología uno ve cómo, digo, esto es Platón poniendo palabras en boca de Sócrates, pero uno ve cómo Sócrates cambia las versiones de que si está haciendo esto porque se lo dijo el dios o porque interpretó a alguien que fue a ver a la pitonisa tal, que dijo esto, pero de ahí brinca después a decir que él es un regalo de los dioses, pero de ahí brinca para decir que realmente, o sea, que tú notas que Sócrates está manipulando la cuestión de las deidades implicadas en todo esto a su favor y que por otro lado, si hemos de creer que Sócrates era relativamente inteligente, pues Sócrates sabemos que se codió con gente que se cuestionaba todo eso. O sea, Sócrates llegó a codearse con gente que cuestionaban sobre, que cuestionaban la validez de que, de que el mundo material operaba a partir de la voluntad de divinidades, como Anaxágora, que lo hemos mencionado en varias ocasiones, como el mismo Protágora. O sea que en ese sentido, yo imagino que, o sea, Sócrates, como dice en inglés, maybe pays lip service, ¿verdad? Quizás menciona el asunto de el arreglo, ¿no? De la cosmovisión, que si los dioses hablan a través de las pitonisas, de los oráculos, y también están los adivinadores, y están los sacrificios que uno hace, y los favores que uno pueda recibir a cambio, tal no es cual, pero que a fin de cuentas, pues, está jugando el juego, pero que sabe más que eso. Pero es una conjetura mía, ¿ves? Porque yo no puedo, o sea, bueno, estoy suponiendo. Es que para mí el tema de transgresión y la crítica política y hasta cierto punto sociológica que hace Sócrates y que Antígona hace, ¿verdad? En el drama, se está enfrentando a la situación donde la pena que ellos van a sufrir, ellos no tienen, ¿verdad? Desde la perspectiva de cada uno de los personajes, capacidad para resistirla. La Antígona no puede pelear contra Creonte. Y Sócrates, aunque está la posibilidad de irse, él no puede imponer su voluntad sobre Atenas, ¿verdad? El veredicto bajó, él no puede. Y ahí el conflicto ya más filosófico viene en qué medida ellos ambos pueden entender esa pena o internalizarla en un contexto donde no pueden oponerse o no pueden imponer su voluntad en una tradición, ¿verdad? Heroica hasta cierto punto, cuando en los textos presocráticos se habla de guerra y se hablan de los héroes y todo esto, el asunto no tienes que considerar si alguien es justo en el juicio que va a hacer sobre ti, porque el asunto es fuerza bruta, ¿verdad? Si no te gusta, pues tú montas tu grupo y matas a todo el mundo y se acabó. Que es yo por lo menos preparándome para hoy veía el asunto de cómo ellos están negociando lo que es justo y lo que es injusto en un contexto donde ellos no pueden imponerse por sus propias capacidades sobre esas multitudes o sobre el autoritario, que es Creonte en ese caso. Yo te diría que en el caso de Antígona, habría que ver entonces qué uno hace, por ejemplo, y esto puede tener implicaciones, distintas implicaciones, pero Sócrates
no le queda de otra, acepta lo que le va a ocurrir, ¿no? Antígona, aún hasta el final, as, takes matters into her own hands. O sea, ¿qué hace Antígona? Antígona no sufre la pena completa. Antígona se suicida, ¿verdad? O sea, suponía que se iba a asfixiar, que se iba a morir de hambre. O sea, suponía una muerte mucho más lenta y tortuosa de lo que le hubiese correspondido. Y claro, ¿por qué digo que tiene poder tener distintas explicaciones? Porque, por un lado, Antígona sí está, quizás, no estoy diciendo que ya lo vea de esa manera, pero se podría leer como que Antígona está incluso tal vez arrebatándole a Creonte hasta la realización plena del castigo, porque lo está asumiendo ella en sus propios términos. Digo, vamos, ya no quiere estar encerrada, pero ya que No está... es que, y la tragedia es que cuando por fin la absuelven ya es muy tarde, ¿verdad? Porque ella decidió adelantarse a adelantar la película. Claro, Eh, claro, y eso es parte del asunto de la tragedia, porque entre otras cosas, porque yo digo que tal vez Antígona no lo hace, no lo hubiese hecho pensando en, ay, yo voy a asumir esto con mis propias consecuencias y no porque Creonte lo dictaminó, sino porque tal vez como ese momento final de Antígona, cuando están por encerrarla, ella tiene ese último momento de duda de si lo que está haciendo va a quedar luego retroactivamente justificado de alguna manera por los dioses. Pues yo pienso, claro, ¿qué tú haces arrebatándote tú mismo la vida? Pues tú no esperas el desenlace a ver si en efecto, pues cuál va a ser la situación final, si vas a quedar redimida o no vas a quedar redimida. Porque si se hubiese abierto a la fortuna, para usar un lenguaje más romano que griego, si se hubiese abierto a la fortuna y es ver qué pasaba, como tú recuerdas ahora en el leto, pues se hubiese salvado, porque no hubiese llegado a rescatarla y hubiese estado con vida. Pero ella, pero nosotros sabemos eso, ¿verdad? Pero ella no, y entonces claro, ella decide, a lo que era mi punto era que, obviando esa parte, ¿verdad? Que es el elemento trágico que la iban a absorber al final, es que ella como individuo no tenía capacidad alguna para resistir el juicio, ¿verdad? O la condena que le trae Creonte, de la misma manera que Sócrates no tiene la capacidad como individuo de imponerse sobre el juicio de la asamblea, ¿verdad? sí, Y ahí es que yo identifico el debate interno más filosófico, más allá de lo trágico, etcétera, que es en esta sociedad, en una polis, que no estamos hablando ya de las gangas piratas de Troya y de los micenos y toda esa cuestión, pero que son las figuras que alimentan el arte de esa misma sociedad. Tú tienes la situación de que tú como individuo estás no tienes oposición a la justicia que te traten de imponer. ¿Y cómo tú entonces reconcilias eso? Porque tú como individuo quizás no piensas que está siendo justo, pero tienes que sujetarte a esa autoridad. Y el tema de la transgresión entonces ya no es un asunto de la perspectiva del individuo, sino de la autoridad externa que está mirando al individuo. No, sí. ¿Jesús quiere comentar al respecto? no, yo Ah, estoy de acuerdo con lo que dice. sí, con Sócrates sabemos, y tú eres un sofista, y, y eres cierto sofista que tiendes a ser relativista, tú dirías, cuando tú tratas el tema de la justicia, ¿verdad? Es el primer libro de la República, que es la justicia, la definición que le da Trasímaco a Sócrates Platón es contundente y es sociológica y objetivamente, es relativista, pero
no es relativista en el sentido de solipsismo, de un relativismo absoluto. O sea, es que en el sentido de que es relativa a, pero es sociológicamente cierta y objetivamente cierta, porque Trasímaco dice, tiene distintas versiones, pero la mejor cita es la que dice, la justicia es aquello que determina aquel que manda, aquel que manda políticamente, ¿no? El jefe de gobierno. Y cuando digo que es sociológicamente cierta, es porque, pues, o sea, lo que se plantee por los que establezcan las reglas de juego como lo justo e injusto, pues podrán determinar qué es lo que es justo y qué es la justicia y qué es la injusticia. De ahí el poder de nombrar, como le llamaba también Thomas Hobbes en el Leviatán, al soberano. Pues, ¿por qué estoy diciendo eso? Ajá, sí. O sea, frente a esa definición de que lo que es justo en una determinada polis es lo que determina y que manda, que gobierna. Si tú asumes esa perspectiva, pues no hay de otra. Esa es la justicia. Te puede gustar o no te puede gustar, pero eso es lo que está estipulado como lo justo. Claro, frente a eso, ¿qué te va a decir Sócrates? Y lo dice abiertamente en la Apología. Es que Sócrates te dice, es que gobierno o polis o política no es igual a justicia. Al contrario, Sócrates te dice, si tú quieres vivir una vida plenamente justa, tú tienes que evadir o eludir lo político, porque es un campo donde siempre se puede incurrir en un acto de injusticia. O sea que en el caso de sobre lo que estabas comentando, estoy tratando de empatar porque es que no me quiero perder. Ujú. Con lo que estabas comentando, o sea, en el caso de Sócrates, creo yo que Sócrates sí entiende que él está correcto y que él está con la causa de la justicia. Aunque los individuos, aunque el resto de los individuos que operan a partir de las reglas y normas de su polis entienden que no, y que lo justo es esto otro. Por Sócrates entiende que no, que lo justo es algo que trasciende, que no tiene por qué necesariamente expresarse en los acuerdos estipulados que se plantean en las normas que rigen la ciudad, ¿verdad? O sea, exacto. Eso por un lado. Eh, y en el caso de Antígona, no, fíjate, en algún momento me perdí, por si acaso. Voy a tratar de ser ciego, pero si no, pues nada, comento lo que comento y si nutre la conversación, fantástico. En el caso de Antígona insiste no tanto en la disparidad, en la diferencia de registro. Está la ley política y está la ley no escrita, la ley divina. Y hay unas cosas que plantean esta y otras que plantean esta. Y se supone que la ley política esté enmarcada de alguna manera en la ley divina. De manera Ujú. que no importa la relatividad de quién es el que está al mando en la polis, hay unas cosas con las que tú no te metes porque deben estar más o menos encuadradas dentro de la ley divina. ¿Qué es lo que haría Creonte con pues, violentar el proceso fúnebre de uno de los hermanos, ¿no? Es que Ujú. no importa que tú seas prepotente, no importa que tú seas bien autoritario, no importa que tú no seas democrático, es que con eso tú no te metes porque esa es la costumbre religiosa nuestra y con esas cosas tú deberías respetarla. Eh, nada, eso para lo que valga. Respecto a lo que comentaste, que sí, me parece atinado con el asunto. Pero creo que lo que dije no te dio lo que planteé. No estoy seguro, no estoy seguro. Llegamos eventualmente. Sí, sí, sí. Eh, y, y claro, lo otro es, porque también sabemos en el caso de Sócrates que Sócrates no tiene claro tampoco qué es la justicia.
Eso es otro problema. Bueno, él no tiene claro nada, ¿verdad? Eso es Exacto, o sea, porque Sócrates siempre atisba a que, o sea, una de las críticas constantes de Sócrates es que nos perdemos hablando o tratando de descifrar los porqués o las razones detrás de las manifestaciones de determinadas ideas, nociones o cosas, pero nunca atendemos la cosa misma. ¿Eh? En el diálogo que tiene sobre la virtud, la discusión en algún momento gira en torno al virtuoso, al no virtuoso, a si hay una sola virtud o son muchas las virtudes, a si la justicia es una de las virtudes o es igual a la virtud, o si la justicia es más amplia que la virtud, o la virtud más amplia que la justicia. Y también toda vuelta para terminar diciendo, ay, nos hemos perdido hablando de todas estas cosas, hemos hasta multiplicado las virtudes cuando hemos perdido de perspectiva de que no hemos atendido qué es la virtud en sí misma. Pero así lo Ujú. hizo de Sócrates pues con la justicia, por ejemplo. Y pues no sabemos en última instancia qué es la justicia. Incluso cuando Platón atiende el asunto, en la República, eh, la justicia termina siendo en términos políticos. Eh, eh, ¿Cómo se llama? La justicia termina siendo una forma de articulación de la polis y opera a partir de la palabra justicia. A veces o sea, la palabra, lo que llamamos justicia, lo puse en el chat, se traduce la palabra dique, y que usamos por costumbre la justicia, pero pues saber, o sea, explican los que saben mucho al respecto de que es una costumbre nuestra, pero que dique puede significar lo correcto, o lo apto, o lo adecuado, y que dique a su vez es una forma corta, una modulación de dikaiosune. ¿Qué sucede? Dikaiosune tiene como antónimo. Se me olvidó la palabra que ves. Bueno, nada. Dikaiosune, me olvidó. Se me olvidó la palabra. Dikaiosune tiene que ver con lo correcto entendido, como que cada cual, pero con que cada cosa corresponda a una cosa en particular. Siendo el contrario de Dikaiosune o el antónimo de Dikaiosune, o lo apto o lo correcto de esta manera, cuando algo se apropia de lo que no le corresponde. No en el sentido de robo, aunque también, pero me refiero más bien a cuando alguien se apropia de una tarea, una labor, una responsabilidad que no le es suya. Entonces, cuando Platón termina definiendo la justicia en la República, la justicia no es otra cosa que el llamado principio de la especialización. Una ciudad justa es aquella que está montada sobre ese principio, que establece que un segmento de la sociedad tiene que hacer única y exclusivamente X o Y cosas, otro segmento de la ciudad tiene que hacer esta otra responsabilidad y otra le corresponde mandar, ¿verdad? Y está la división de la sociedad en tres grupos, ¿no? Los artesanos y labradores, que lo que les corresponde es trabajar, y producir los bienes materiales y cultivar para el sustento material de la ciudad. Los guardianes auxiliares, que lo que les corresponde es defender la ciudad, y los guardianes magistrados, que les corresponde mandar. Y una ciudad justa es supuestamente aquella en la que cada una de esas clases hace estrictamente lo que le corresponde. El que, digamos, un trabajador asuma un rol, qué sé yo, gerencial de un guardián auxiliar o pretenda mandar como un guardián magistrado, sería a cometer una injusticia. Y eso lleva luego a Platón a coger eso que he proyectado en la ciudad
a proyectarlo en el alma humana, y ahí es cuando Platón Sócrates dice, bueno, pues de la misma manera que esa ciudad que nos hemos inventado, el alma se compone de tres partes. Están los apetitos más bajos, los que, digamos, cumplen con los imperativos de la biología, de necesidades naturales. Están los apetitos irascibles o fogosos, que tienen que ver con el emprendimiento, con la valentía, con la disputa, con la lucha y tal más cual. Y entonces está el elemento racional. Y pues la justicia en el alma supuestamente es un arreglo, un arreglo en sus partes constitutivas, según los cuales los apetitos obedecen necesariamente a la razón. Y el ser humano que es injusto, pues sería aquel que permite o que los apetitos irascibles o fogosos o los apetitos más mundanos, más básicos, dominen sobre la parte racional. Nada, todo este pequeño paréntesis para insistir en que pues, el problema es que pues Sócrates no tiene claro lo que es la justicia. Pero entiende así que la ciudad o que el gobierno de la ciudad no siempre necesariamente opera a partir del criterio de la justicia. Y en el caso de Antígona, pues el asunto no se trata de esa manera, pero digamos que se podría tal vez inferir de que para Antígona la verdadera justicia no es lo que se pueda plantear en términos mundanos sociales, sino es aquello que está mandado por los dioses, ¿no? Por la costumbre y la ley divina, por las leyes no escritas. Eh, ¿Qué más? Déjame ver. ¿Estás bien? Sí, pensando. Estoy bien. No sé, ¿algún otro comentario? O otro comentario. Me fui, es que no tengo más nada. O sea, no tengo. Pues llegamos a lo que llegamos. Está bien. Pues vamos a algunos asuntos de rigor. Un poquito de housekeeping, de mantenimiento. Bueno, primero déjenme tomar la foto de rigor para ahorita publicarla. Si Carmen puede y Jaime pueden prender las cámaras, pues se les agradece. Si no, pues no hay problema. ¿Dijiste algo? ¿Vas a aprender o no? Perdón. Lo virtual no tan virtual. Ok, ahora, ok. Una, dos, y nada, gracias por la compañía. Durante estos últimos 2 meses y medio, estamos teniendo este seminario. El próximo seminario, si nos sale como queremos que nos salga, el recurso va a ser el compañero Jesús Manuel Hernández y va a versar sobre aspectos, por decir algo bien general, ¿no? Porque no lo hemos hablado en detalle y Jesús no lo, ¿verdad? Estará gestando eso poco a poco, pero tendrá que ver con aspectos de la vida y obra de Nelita Vientos Gastón, eh, una figura vital, importantísima en el mundo de la cultura
las letras y la política en Puerto Rico, entre tantas otras cosas, hacedora en distintas manifestaciones del quehacer humano. Y pues qué mejor que Jesús, que sea el recurso para darla, Jesús que la conoció en vida, pero más allá de eso, trabajó primero su disertación doctoral sobre ella, y su disertación doctoral que luego pues revisada es libro. Y se consigue por ahí todavía en las librerías. No recuerdo el título del libro, Jesús, pero sé que tiene el nombre de Nilita Vientos Gastón. ¿Cómo se llama el libro, Jesús? Bueno, el libro parte de lo que quisimos trabajar, recuerda, era la disidencia, ¿no? Porque lo que no es la... ¿Te recuerdas el título como tal? Sí, Nilita Viento Gastón, no. Ah, dame un segundo. Eres autor del libro. Este, Manuel está ahí al lado tuyo. está ahí. Ah, Yo lo Nilita tengo Viento Gastón. Sí, aquí está, ¿verdad? Ah, ¿cómo Ok, se dale. Y la legitimación de las disidencias políticas bajo su presidencia en el Ateneo puertorriqueño, 1946, 1961. Recuerda que lo que nos interesaba no hacer vida y obra, bueno, enfocar en cierta manera, pero en la medida en que la vida y la obra se convierta en el proyecto de la lucha por las disidencias y los disidentes en Puerto Rico, sobre todo partiendo desde el poder del Ateneo. Y el Ateneo se convierte entonces en el baluarte Sí, sí. para luchar contra el Partido Popular. Sí, y bueno, nada, y supongo que esto saldrá en el seminario, pero es una persona de una vasta cultura y como persona, como buena persona de vasta cultura, con ninguna gringola y con ninguna estrechez Claro. política ni intelectual, a pesar de recriminaciones de amigos, compañeros, sea el bando académico, intelectual, político, independentista, tal, es una figura importante. Y nada, vamos a tratar sobre ese tema en el próximo seminario. Si me sale la movida, tendremos más participación porque como en ese yo voy a estar como gestor y como hacedor, no como recurso, pues puedo ejercer mejor en mis funciones en publicitarlo como Dios manda para distintos públicos. Y pues nada, todos están como siempre cordialmente invitados. Ya para el próximo, el de arriba, pues ya veremos cómo va corriendo la cosa. Por lo pronto, pues nada, déjame dejar de grabar. Déjame decir algo, Sí, mete mano. me aviso. Sí, mete mano. Ok, no.